¿Puedo hablar ahí? Sí, bueno, ¿por dónde empiezo entonces? Bueno, nos encontramos en el Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson, donde nació este escritor y naturalista de fama mundial, un 4 de agosto de 1841. En este preciso lugar, denominado Los 25 Ombúes, que tenía alrededor de 350 hectáreas, permaneció prácticamente toda su vida donde estuvo viviendo en Argentina, desde que nació hasta los 33 años. Hubo un intervalo desde los 5 a los 15 años que se dirigió a la estancia Las Acacias en el partido de Chascomús y luego vuelve a los 15 y permanece hasta los 33 años en este lugar, con viajes esporádicos a Buenos Aires y a distintos lugares donde recorrió la Argentina y lo manifestó a través de la publicación de distintos libros. Él parte a los 33 años a Londres y se queda allí hasta que fallece un 18 de agosto de 1922. Sus restos se encuentran enterrados en el cementerio de Worthing, en Londres, Inglaterra. Ya era conocido por enviar especies de pequeños mamíferos y de la ornitofauna de aves acá de la provincia de Buenos Aires al Smithsonian y a la Sociedad Zoológica de Londres. Es ahí donde parte, producto, se costea el viaje de una hijuela, que era una herencia proveniente de sus padres, con eso costea el viaje hacia Londres y allí permanece hasta su muerte, que fue el 18 de agosto de 1922. En toda esa estancia se hace muy conocido como ornitólogo, es socio fundador de la Sociedad Real Protectora de Aves de Inglaterra y a distancia también funda nuestra querida Sociedad Ornitológica del Plata, hoy Aves Argentinas. Él saca un libro junto con una máxima autoridad mundial de aves de esa época de Sudamérica, Philip Lattles Sclater, que fue el primer libro de ornitología que se publica en Londres, pero hablando de las aves de la Argentina, que se llamó Argentine Ornithology. Después, cuando fallece Sclater, se saca él como autor y él saca una nueva edición llamándolo Birds of La Plata, dejando solamente las aves de la provincia de Buenos Aires. Y los Hudson se instalan acá en 1837, compran el lugar a un cuñado de Rosas, Tristán Nuño Valdés. Este rancho, no el techo que fue reconstruido, sino las paredes, fueron hechas sobre un rancho que estaba en ruinas en 1791, así que es anterior a ese año. Es probable que sea de mediados del 1700 como un convento que hay acá al frente en la otra loma que es de esa época. Creemos que deben ser contemporáneos, es una posibilidad muy grande. Pero sí, bueno, que el rancho es del siglo XVIII y va a estar habitado por españoles, que en esa época incluso tenían esclavos, lo escribe Hudson en Allá Lejos. Y el rancho va a ir pasando de manos hasta llegar a los Hudson, que al final la última que queda viviendo es la hermana más chica de Hudson. Luego se van todos los hermanos y queda abandonado. Lo intrusan, lo redescubren en 1929. El doctor Pozo fue el primer presidente, él y la señora fueron los que, leyendo Allá Lejos, van deambulando por la zona sur hasta encontrar el ranchito. Le preguntan a un señor muy anciano de la zona y le dice, sí, ese fue el rancho de los Hudson. Y todavía conservaba tejas de madera
que habían mandado a traerlo el papá de Hudson de Estados Unidos, ¿no? Que se decía eran de alerce, pero bueno, cuando se analizó la madera se descubrió que era abeto balsámico, que era otra madera, pero siguieron la costumbre de Estados Unidos de hacer techos de tejas. Eso también permitió diferenciar el rancho. En ese momento la última que queda viviendo, porque se mueren los papás, es la hermana más chica de Hudson, Mary Helen. Pero ya estaba muy anciana, entonces se van a vivir a Buenos Aires y la casa queda abandonada, como puede pasar con cualquier propiedad. A veces las personas las abandonan porque Mary Helen tenía una hija que se le murió, fue la mamá de Violeta Ginia, directora más de 20, casi 25 años del museo. Imagínense que nadie se hizo cargo. Y cuando la gente encuentra un lugar abandonado, se mete, ¿no? Y en ese momento, cuando la Asociación de Amigos empieza a trabajar, se forma una comisión acá en Florencio Varela, logran reinstalarlos en otro lugar, les dan otro lugar para que vayan a vivir y comienza el viaje, el itinerario para que esto se convierta en museo. Se pone el mástil también en esa época. Se lo dan al gobierno argentino para que se transforme en museo. Fue la donación del año 49. El museo se va a declarar museo en el 57. Pero siempre atrás de todo esto estuvo la Asociación de Amigos que empezó a trabajar en 1929, cuando descubren el rancho, se organizan, ¿no? La Asociación de Amigos, que es una de las más antiguas que existen, tiene más de 80 años, fue fundada en la ciudad de Buenos Aires por distintos hudsonianos y el lugar de funcionamiento es aquí en el museo. Tiene dos áreas, esta sería el vivero y la huerta que está en el predio del casco histórico de estas 4 hectáreas, donde funciona la huerta y el vivero de la Asociación de Amigos. Y después tenemos todo el área de abajo que también pertenece a la asociación, que es el área de la Reserva Natural. Es como una administración mixta que se hace entre la provincia de Buenos Aires, que es el Estado, y una ONG, que es la Asociación de Amigos. Esta asociación, por estatuto, tiene dos finalidades: ayudar a la conservación y el mantenimiento del lugar que lo vieran hacer y su entorno, y por otro lado, difundir la obra de este ilustre y conocido escritor, la obra literaria. Eso lo hacemos a través de ferias, eventos, exposiciones. Tratamos de ir a todas las ferias del libro del país, a las que podamos estar presentes con sus libros y demás. Y también, conservando el espíritu hudsoniano, integrar a la comunidad en lo que él apreciaba y mucho, que eran las fiestas o los que se llaman el mercado de campo o mercado de productores apícolas, florícolas o frutihortícolas. Él lo apreciaba mucho en Inglaterra, su país espiritual. Él siempre dijo: mi país espiritual es Inglaterra. Todos sus ancestros se desarrollaron alrededor del río Exe en el sudoeste de Inglaterra. Por eso, él acá siempre hubiese apreciado recibir a los quehaceres y saberes de la gente de campo. Si bien estamos en una zona semirural, hacemos distintas fiestas a lo largo del año, empezando con el Carnaval del Norte para febrero, principios de marzo. Luego sigue la fiesta de la miel para mayo, la Pachamama, primer domingo de agosto, y después tenemos la fiesta de la frutilla, que es la fiesta más grande de todas y muy representativa de los productores de Florencio Varela, que es la fiesta de la frutilla, del productor frutihortícola y del productor de campo. Esas son las actividades masivas que solemos desarrollar, que permiten activar la economía regional, integrar a la comunidad, hacer conocer la obra de Hudson y, por otro lado, como un lugar de recreación y esparcimiento modelo, ejemplar, para que se sienten aún bases más profundas que sirvan a la convivencia urbana. Mira, nosotros tratamos de acercar a las empresas y hacer un intercambio. Nuestra moneda de intercambio hoy aquí en este lugar son las plantas nativas y a través de ello solicitamos recursos de distinta índole que no siempre están traducidos en dinero, sino en objetos, cosas que nos puedan servir
para la manutención del museo. Todo viene muy bien. Por otro lado, nos visitan colegios, grupos scout y demás, y donde tenemos una herramienta que es el bono contribución, y siempre cuando pueden y a voluntad es bienvenido ese bonito para que la asociación pueda seguir invirtiendo y mejorando el entorno. Llámese corte de pasto, desde una bombilla eléctrica, un LED, hasta lo que se puedan imaginar. Tenemos perros también que hay que comprarles su alimento, y hay un montón de gastos que a veces no que excedan al Estado, sino que bueno, se necesita esa caja chica permanente como para poder afrontarlos.